Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro episodio del podcast de la Pizarra de Bo. Y bueno, hoy quiero hablar un poquito del tema de los entrenadores que han sido destituidos en el fútbol internacional. Bueno, creo que, hay cuatro que me vienen a la cabeza, que son Graham Potter, luego el del Leicester, que ahora mismo no me viene el nombre, Rodgers, es verdad, y Pacheta y Diego Martínez. Sobre Brendan no tengo mucho que decir porque no he seguido casi nada a Leicester y no sé muy bien cómo andan, pero sí que de los otros tres quiero hablar un poquito sobre el tema para hacer ciertas reflexiones y para ver cómo se le valora a estos entrenadores a nivel internacional y dar un poquito mi opinión. En primer lugar, pues el más sonado, que es el de Graham Potter, y el que más quiero hablar, ya que para mí tiene cierta similitud en algunos aspectos al aquí que se tiene, y me parece que tiene un buen valor para la reflexión. En primer lugar, yo creo que cualquiera con la que haya hablado de este tema sabe que opinaba que lo de Potter era muy difícil que saliera bien, y es que es muy sencillo de saberlo. Al final, a mí Graham Potter me parece un gran entrenador y me dio pena que lo fichara el Chelsea por este hecho. Y es que llegas a un Chelsea en el cual han echado a Tuchel, que Tuchel es un entrenador top, la afición le quería y no salió porque los resultados fuesen mal, sino que salió porque simplemente la nueva directiva quería a un nuevo entrenador y quería a su propio entrenador, que era Graham Potter, una que lo tenía en muy buena estima, vaya. Y al final hicieron ese cambio, y Graham Potter pues obviamente no ha conseguido los resultados esperados, y siempre se ha dicho que necesitaba tiempo, y, y bueno, para mí sí que ha tenido cierto tiempo para sacar mejores resultados, pero bueno, creo que esta historia nos suena un poquito a los aficionados del Villarreal, y primero hablaré del tema eso de Graham Potter. Para mí Graham Potter pues ha tenido un contexto muy difícil, lo he dicho. Ser el sucesor de Tuchel es muy difícil porque es que el listón está en que al llegar gana la Champions y luego en la próxima liga pues lo hace bien. Creo que acabó tercero, ¿no? O sea, bastante bien. Y en la Champions también llegó a cuartos, o sea, no sé. Es un listón bastante alto, por lo cual, para que Potter lo haga bien o supere a Tuchel, lo que puede hacer es ganar la Premier o ganar otra Champions. Es que son contextos muy difíciles, y más teniendo en cuenta que es un equipo completamente nuevo. Hay muchos fichajes hechos que al final dices, si han gastado 400 millones y Graham Potter no es capaz de sacarles el rendimiento adecuado. Vale, no lo es, pero también hay que tener en cuenta que no es fácil sacarle el máximo rendimiento a un equipo que es completamente nuevo. Creo que son 16 jugadores que no se conocen entre ellos, y al final tienes que enseñarles tu idea, porque Graham es otro de estos entrenadores que son constructores y no son tan resultadistas, es decir, es un poco estilo intentar jugar bien y ir construyendo desde ahí, que en el Brighton lo consiguió. Y yo estoy seguro que en el Chelsea al final con el tiempo es posible que tuviera los resultados, pero aquí se han juntado dos cosas. Un entrenador que es para un proyecto a largo plazo y necesita su tiempo para hacer el proyecto, y necesita cierta estabilidad con un club inestable que ha gastado 400 millones en invierno, por lo cual es una comunión bastante difícil. Al final tú, aunque gastes 400 millones pensando en el futuro, cuando gastas esa cantidad de pasta, estás pensando en resultados, o sea, necesitas resultados ya mismo. Estar en la posición en la que está el Chelsea es un drama para este club, y no tiene ese tiempo después de gastar 400 millones. Por lo cual, todo hacía indicar que esto saldría mal. Y encima, lo que comentaba antes, la sombra de Tuchel está ahí. Entrar en ese contexto es difícil, por lo cual a mí me parece que tiene sentido. No tiene sentido teniendo en cuenta que ya en la liga no pueden luchar por nada, es que no van a entrar ni a Europa. Eh, y encima está jugándose la Champions. Y ahora hacer un cambio de entrenador cuando te estás jugando la Champions en 2 semanas no tiene ningún sentido, porque aunque con Graham Potter estuvieran sacando malos resultados, pues no sé, al final le das continuidad y a ver si por algún casual suena la flauta y consiguen ganar la Champions al ser una
competición completamente independiente a la liga, vaya. Y es que el Chelsea, vale, no está jugando bien, no está dominando su propia área, pero sí que es cierto que los partidos en general estaban siendo igualados y no estaba siendo completamente dominado en casi ningún partido. Por lo cual en ese aspecto lo veo un error, a no ser que ya tengan cerrado la incorporación de Nagelsmann, que a mí es lo que más me cuadra, siendo Nagelsmann un entrenador que yo creo que va acorde a la filosofía de Todd Boehly, y esa es la única razón lógica que le veo a esta decisión a estas alturas de la temporada. Así que ya veremos qué pasa en los siguientes días, pero ahora mismo es un entrenador que ha tenido una mala experiencia en el Chelsea, no es todo culpa suya, vaya, tampoco ha sabido sacar los resultados y al final era seguramente insostenible la situación, pero me da pena Graham Potter y espero que su próximo destino le sirva para realzarse como técnico porque no se merecía acabar así su primera experiencia en un Big Six. Y esto yo lo quiero hilar un poquito al tema Villarreal, un poquito así por encima. Y es que el tema de que necesita tiempo, el tema de venir en un contexto difícil, y es que al final llegar en un contexto donde el anterior entrenador lo ha hecho bien es muy difícil. A Setién le ha pasado también. Después de Emery, traer a un entrenador iba a ser complicado a no ser que trajeras a alguien que tiene un caché de top mundial, como podía ser Gallardo, como podía ser, bueno, es que ya Pochettino podía ser otro, pero eran proposiciones bastante surrealistas o no realistas, vaya. Por lo cual, también ha tenido esa mala suerte de que las exigencias tras Emery pues eran difíciles y las comparaciones siempre son odiosas y es mucho más fácil que tú entres a un equipo que estaba mal para que puedas congeniar con la afición y así darle tú el golpe de efecto, porque te estás comparando ahora mismo con un entrenador que te ha dado la Europa League y las semifinales de la Champions. Y ese contexto es difícil. Luego se tiene hecho muchas cosas mal, pero es para comparar un poquito el contexto. Y luego ya, pues los otros dos, Diego Martínez y Pacheta, o Paquetá, no sé si se dice Pacheta o Paqueta, pero ambos para mí entrenadores que han hecho buenos trabajos. Empezando por Paqueta, pues tiene muy buenos trabajos en segunda, creo que ha ascendido dos equipos, y en primera no, en sus equipos no los he visto tampoco hacer un mal trabajo, pero hay que tener en cuenta que el Valladolid es un equipo también que tampoco es que tenga una plantilla de muchísima calidad, pero los resultados no acompañaban, por lo cual, ante el miedo y al ser solamente un entrenador resultadista, porque no creo que sea que con Paqueta fuese un proyecto el cual aspira a ir a más, sino que era más un proyecto de ir salvándose año a año, con sufrimiento cada año casi, por lo cual me parece lógico. Igualmente, Paqueta ha demostrado ser un gran entrenador una vez más, ha tenido sus más y sus menos, y yo creo que pronto va a tener otra oportunidad, posiblemente en un segunda para ascenderlo, o igual en un primera que quiera salvarse. Quién sabe, pero para mí un entrenador bastante válido para primera. Y en el caso de Diego Martínez, un paso bastante decepcionante por el Español, pero es que esto es lo que se comenta siempre. Al final, los entrenadores destacan también en según qué tipo de contexto. Diego Martínez sonó para el Villarreal, o sea, suavemente cuando el año pasado Emery estaba pensándose en ir al Newcastle. A mí no me convencía porque es un entrenador defensivo y que sabe, a lo que ha demostrado es que que supo montar un equipo basado en defenderse bien y que atacaba decente, pero partiendo de esa base. Si no tienes un equipo para hacer ese juego, al final se habla más de o sea, se habla siempre del modelo de juego de los Quique Setién, de los Guardiola y estos entrenadores tan pragmáticos en lo ofensivo, pero se habla pocas veces del modelo de juego defensivo que también necesita sus propias herramientas para que funcione, que no es algo que funciona siempre al 100%. Y el Español para mí es un equipo mucho más técnico de lo que era ese Granada, que teniendo el Granada un equipo bastante, o sea, muy competitivo por lo que se vio y lo que consiguió Diego Martínez fue espectacular. Ese Granada era el mejor Granada que yo he visto.
y cero reproches a eso. O sea, ese trabajo nadie se lo va a quitar. Pero no encajaba para mí con el proyecto que debe tener el español o con los jugadores que tiene, ya que esos son mucho más técnicos, mucho más de bloque medio con saliendo bien al ataque, con un 4-2-3-1, no sé. No, para mí no encajaba muy bien Diego Martínez y se ha visto. Diego Martínez, pues otro entrenador que después de un buen trabajo ahora va a tener que buscarse cómo salir de esta, porque estas destituciones al final afectan a la reputación del entrenador, pero también tiene sentido porque no creo que el proyecto fuese en buen camino y el Español tampoco está en una situación para darle al entrenador las piezas que él requiere, por lo cual a ver qué pasa ahora con el Español de Luis García, que al final siempre traer una leyenda es un incentivo más para verlo porque genera curiosidad, así ya veremos lo que pasa. Y ya veremos también qué es lo que pasa con Diego Martínez, que ojalá pronto tenga otra oportunidad en algún equipo, que yo creo que Diego Martínez encaja en algún equipo de zona baja en la Premier. Así que a ver qué tal va. Y bueno, este ha sido el capítulo de hoy. Bueno, no ha sido largo y espero que haya quedado claras ciertas opiniones que tengo. Y bueno, hasta el siguiente episodio. Adiós.